9:53 vamos a hablar de un tema que nos ha impactado muchísimo esta semana y que, bueno, comenzó con un doble crimen y siguió con la aparición de una nena, Mía, que obviamente generó mucha angustia mientras estuvo desaparecida. Una historia de la cual realmente no se entiende bien algunos detalles. Jorge Pizarro. Daniel, ¿recordás que cuando el tema apareció nosotros dijimos inicialmente por la hazaña con la cual se habían encontrado los dos cuerpos, especialmente el del bebé, se pensaba en que este doble crimen tuviera que ver con algún rito satánico? Y en ese momento hablábamos de 7 puñaladas a la criatura y 5 a la mamá. Bueno, fueron más de 15 a la criatura envuelto en un paño. Después empezó a crecer, también lo habíamos planteado, la situación de cierto desvío pasional en ese grupo de A3, en el cual Enrique Alcaraz alguna vez participó. Bueno, lo que estamos viendo ahora es la imagen, el interior de la terminal de Junín. Y allí ustedes, dentro del círculo, van a ver a Alcaraz con Mía. Tal cual la describió el boletero y el maletero, que fueron los que avisaron al 911 y rápidamente se movilizó la patrulla para llegar y encontrarlos. Hay que decir que en ese lugar, o mejor dicho, a ese lugar, llega Alcaraz sin un peso. Y que es en esa estación donde pide monedas, pero claro, había muy pocas personas. Un poco de movimiento, si se nota ahí. Claro. Él la lleva a UPA. Él la lleva a UPA, la lleva con una capucha. La nena, que es muy vivaz, muy locuaz, muy inteligente, dicen sus tías, rápidamente cuando escuchó el diálogo entre el boletero, el maletero y Alcaraz, ella participó. Y cuando participó y saludó y dijo hola, allí los dos trabajadores no tuvieron duda de que se trataba de Mía. ¿Por qué? Porque ellos justamente habían estado comentando cuando tomaron el turno la situación de esta criatura, cómo habían encontrado a su hermanito y a su mamá. Y había una foto en el principal diario de Tandil, una foto muy grande de Mía. Claro, fíjate cómo se daba vuelta el maletero, cómo ese que está de negro, cómo se sorprende, sigue con la mirada. Bueno, se nota ahí que se dio cuenta de... El maletero es el que advierte el parecido. Lo llama a su compañero y le dice, che, me parece que es Mía. Entonces, los dos que hicieron, pero todo esto, imagínate la situación. O sea, 57 horas de búsqueda llevaban hasta ese momento. Lo que hicieron fue, uno le siguió dando conversación a Alcaraz, que lucía agotado, muy cansado. En la conversación él dijo que ni la nena ni él mismo habían comido, lucían sucios, había llovido mucho allí en la zona de Tandil, llegaron hasta la terminal caminando y él le confiesa al boletero, luego de entrar en confianza, mientras el maletero llamaba, o sea, uno siguió la conversación, el otro fue a llamar a la policía para que no sospechara. ¿Y por qué tomaron esta precaución? Porque justamente habían estado comentando la manera en la cual habían sido encontrados, con qué saña los habían asesinado. Bueno, Alcaraz se retira de la boletería y empieza a caminar. ¿Hacia dónde? Hacia la estación ferroviaria, porque no tenían plata ni siquiera para poder tomar un colectivo. De hecho, ahí pide algunas monedas y pide mate cocido y pan para darle de comer a la nena. Cuentan que Alcaraz, antes de tomar a la nena y emprender este camino, se conecta con su padre. Y a su padre le pide plata. Y su padre rechaza eso, mantienen una discusión. Alcaraz tenía muchas dificultades de relacionamiento, antecedentes, violento, era incumplidor en su trabajo. El dueño de la carnicería donde él prestaba servicios decía que le había dado 1 y 1000 oportunidades. El mismo dueño de la carnicería dice, yo creo que él lo planeó todo, lo premeditó, y dice el dueño de la carnicería, yo creo que la mató. Bueno, y se llevaba mal con el padre. Se llevaba mal con el padre. Mantienen una discusión muy fuerte con el padre. Y yo creo, a ver, no lo voy a asegurar porque esto es un comentario que me llega del sector que está investigando, no está documentado. Alcaraz se habría despedido de su padre diciéndole, nos vemos dentro de 4 años. Esto creo que habría sido el final de la conversación entre Alcaraz padre y Alcaraz hijo. Llega hasta allí, a Junín, todavía no está claro de qué manera, hay algunas presunciones. Ayer se negó a declarar, con lo cual
hay todavía detalles sueltos. Parece que Alcaraz ya conoce un poco de esto de poder complicar su situación, guardar silencio, declarar cuándo, pedir la ayuda, el soporte legal necesario, la asistencia legal. No está claro cómo llega allí, pero la policía lo encuentra entre la terminal de micros y la estación de trenes. O sea, después de esta secuencia. Lo encuentran después de esta secuencia. Cuando se va de acá. Sí, me dijeron que entre 7 y 10 cuadras que caminó con la criatura. Bueno, cuando es detenido, allí no ofrece resistencia. Le encuentran ese cuchillo. El cuchillo es muy particular. ¿Por qué? Porque es el clásico cuchillo utilizado para filetear. Yo ayer a la tarde hablé con uno de los policías que está acompañando a la Fiscalía en la investigación. Las armas, las heridas de arma blanca, las heridas mortales que presentarían los dos cuerpos, ¿podrían ser empatables con un arma blanca de este tipo? Sí. Ahora, esto no significa que haya sido esa el arma utilizada. Repito, pueden ser compatibles las heridas que encontraban los cuerpos sin vida con las heridas que podría producir un arma de estas características, sí. ¿Qué está haciendo la justicia ahora? Está haciendo ADN en las producto de lo que podría haber sido una pelea frente al ataque que una persona le propina a otra, ¿correcto? Lo que Alcaraz tenía en su cuerpo son rasguños empatables con aquellos que podría generar alguien que está en actitud de defenderse. Me avisan, Jorge, que en instante vamos a tener más imágenes de esto. Lo estamos editando, pero son imágenes... Esta es muy impactante, muy reveladora, ¿no? Bueno, sobre el movimiento de cada protagonista. Es que si de acá avanzaba, él, con su intención, sí, se iba a Santiago del Estero. Sí, es clave. Ahora, ese hombre es clave, ¿no? Sí, déjame decirte lo siguiente. Dicen que él salió de retiro. Dicen que salió de retiro. Sí, dicen que llegó hasta Mercedes y que en Mercedes se tomó el tren hasta Junín. Perfecto. Bueno, supongamos, a ver, el rastro, Romy, más firme sería su partida de retiro. Después, el resto es una suposición. ¿Por qué? Porque él habría hecho un tramo de menos de 200 kilómetros y ahí calculan que para llegar a Junín, a la hora que llegó, pudo haber abordado otro transporte desde Mercedes. Pero vayamos al comienzo. Salió de retiro. Sí. Un lugar que tiene todo tipo de vigilancia. ¿En qué viajó? Porque si viajó en micro, tendrían que haberle pedido el documento. Y no lo estaban buscando. ¿Y en tren? ¿A quién le piden el documento? No, cuando vas a sacar un pasaje en micro tenés que presentar el documento. De ahí en más, que después corroboren que la persona que sube es la persona que sacó el ticket, es otra cosa. Pero te lo piden, vos tenés que poner tu DNI. Sí, cuando sacás el pasaje. Cuando sacás el pasaje. Cuando subís no te piden nada. Cuando subís, ahí falla el control. Ahí falla. ¿Está bien? Pero espera, supongamos que se hubiera respetado el primer control. Supongamos que se fue en micro. O sea, él tuvo que haber subido con un DNI, con un documento, tendría que haberlo dado. Era una de las personas más buscadas en la Argentina. Supongamos que viaja en tren. Yo tengo entendido que en tren también tenés que presentar el documento. No estoy seguro. Pero lo mismo. Supongamos que falló el tema del documento. Las estaciones terminales tienen policía de todo tipo, vigilancia de todo tipo. ¿Cómo nadie lo vio? Y lo terminan detectando un boletero y un maletero en horas de la madrugada. Que no son personal de seguridad. Que vos hasta incluso podés decir... Con una mirada se dio cuenta. Claro, vos podés decir, a esa hora estás cansado, es un turno difícil el de la noche, que vas a estar atento, y sin embargo, mira vos. Y no están ahí para eso, porque no es su trabajo estar atento. No están para eso. No son de seguridad. Digamos. Y además, la astucia, la sabia astucia con la cual procedieron. ¿Por qué razón? Porque uno siguió dándole conversación, podríamos decir entre comillas, ¿lo entretuvo Alcaraz? Sí, lo entretuvo. Y el otro fue y llamó a la policía. Y la policía no estaba mirando para otro lado. La policía fue rápidamente y lo pudo encontrar. Alcaraz, cuando es detenido, no ofrece resistencia. Le encuentran como única pertenencia, creo que un documento y ese cuchillo, que es muy impactante el cuchillo. El mango que tiene, o sea... Debo decirte,
Es como, para hacer una idea, es como uno de esos cuchillos que se utiliza para carnear en el campo. Sí, o sea, tiene una hoja de acero fina, filosa, muy en punta termina, no sé. Jorge, dicen también que le encontraron sangre entre sus pertenencias. Mira, yo eso no lo tengo claro. Lo que sí, porque las pertenencias de él, ¿cuál eran? La ropa que te llevaba puesta. Sí, y tampoco, digamos, tenía una casa, un lugar fijo donde bañarse, donde asearse, vivían prácticamente en la calle. Él era una persona que deambulaba, no tenía domicilio fijo. De hecho dicen que una de esas noches, la primera por lo menos, después de supuestamente cometer el crimen, habría dormido con la nena en una fábrica abandonada. Sí, en la calle durmió. Claro. Sí, es muy difícil reconstruir la vida de alguien que prácticamente no tenía vínculo con otra persona. Por eso era muy difícil poder detectarlo, no había teléfono celular, no había nada para ubicarlo. El comisario con el cual hablé ayer me decía, ¿sabés por qué nos cuesta tanto rearmar esto? Porque él era un poco de allá y un poco de acá. Una persona que no duraba en ningún lugar, con algunos antecedentes por violencia. Te decía que hay pruebas que son, las que se están esperando, son determinantes. Los restos de piel encontrados bajo las uñas de Alcaraz. Las manchas de sangre halladas en el cuchillo. Es decir, comparar, ver si son empatables el ADN de esas manchas con el de las víctimas. Las marcas en el cuerpo que habías dicho son clave. Las marcas en el cuerpo, una vez más, una inspección muy detenida sobre las prendas con las cuales lo encontraron a Alcaraz y a la nena. ¿Por qué? Porque esas prendas, además de tener varias horas de uso, tenían barro encima. Eso de alguna manera degrada si hay algún rastro bajo el barro. El tiempo ya degrada, Jorge, el agua degrada. ¿Y la nena dónde estaba cuando su mamá y su hermanito eran asesinados? La nena, digamos, vio algo, escuchó algo. Mirá, eso es un dato clave. ¿Le van a hacer una cámara Gesell? Te digo, la mejor amiga de la tía con la cual hoy está amiga, ¿qué es lo que me dijo? Que la nena no habla del tema. Van a esperar el tiempo para ver. Hubo ayer todo un trabajo de revisión de médicos legistas y de terapeutas, de psicopedagogos, para ver en qué condiciones estaba la niña. De ese trabajo, gracias a Dios, surgió que la nena no sufrió ningún tipo de abuso. Ahora, ¿qué vio? ¿Qué escuchó? Es un signo de interrogación. La nena juega. Es raro que Jorge, que nunca haya preguntado, por lo menos lo último que escuchamos de las tías, no preguntaba por la mamá ni por el hermanito. Por ahí es un mecanismo de protección de ella misma, ¿no? Bueno, todos los que relatan, los que dan cuenta de el vínculo que tenía Alcaraz con la nena, dicen esta frase, palabra más, palabra menos. Él actuaba como si la nena fuera su hija. Y la nena actuaba con mucho cariño para con él. ¿Correcto? Entonces, hay allí un vínculo que... Mira, hay la secuencia siguiente, Jorge. Esto es lo que estábamos esperando. La imagen que veíamos antes continúa con él saliendo con la nena de la estación, ¿no? Esto es lo que te digo. Claro. Ahí es... Ahí... No, ahí está llegando. Ahí está llegando a la estación de micros. Ahí está llegando a la estación de micro. Se mete en la estación de micro. Ahí sigue la secuencia que veíamos recién. Sí, hay una imagen más, seguramente debe estar en proceso, hay una imagen más que a él lo muestran, casi te diría 3/4 del cuerpo saliendo de la terminal. Ahí está llegando. Este es un domo que está ubicado en una esquina, queda justo en diagonal a la entrada principal de la terminal. Te decía sobre las pruebas que faltan. Hay también allí una cámara Gesell que todavía van a ver, están definiendo a ver si la hacen, y la nena no habla del asunto. El dueño de la carnicería dice que él por lo menos una vez por semana lo veía a Alcaraz con la nena juntos y que el vínculo era un vínculo muy, pero muy cercano, de confianza. La nena no se sentía asustada frente a la presencia de Alcaraz. Estaba acostumbrada a estar con él. Sí. Me comentaron también que una de las condiciones, o mejor dicho, una de las situaciones que alivió el nivel de violencia que había a la hora de decidir la separación entre Alcaraz y la mamá de Mía, fue que
ella le permitió, entre comillas, aceptó que él, que decía estar enloquecido de amor por esa criatura, pudiera verla regularmente. Regularmente yo creo que era una vez por semana. Y esto coincidiría con el relato del carnicero, ¿no? El carnicero también del dueño de la carnicería, que de alguna manera frente a la situación de la familia, prácticamente ignorado, porque Alcaraz, como se dice casi cotidianamente, era una persona difícil de hacerse querer. Entonces, desde el lado de la familia no hay mucho, excepto corroborar si hubo esta discusión, este pedido de plata y esta frase que él le habría dicho al padre, que habría sido la última persona que lo vio hasta desaparecer con la criatura. O sea, no tenía nada material y nada afectivo tampoco, no tenía nada. Era Lo único que tenía... Mía. Era lo único que tenía. Bueno, por eso entonces, esa obsesión, no es algo menos. Él no tenía claro, nada. ¿y qué Nadie habrá lo pasado? quería, él no quería a nadie y no era tenía lo nada. único material, Ni no siquiera tenía nada. una moneda. No. Pero tenía ese cariño por Mía. Evidentemente encontró como que Mía lo quería a él. Mira, en algún punto. Esta imagen Qué bárbaro. que genera Qué historia. la producción de nuestro noticiero, digamos, también da un detalle que a los que hicieron el análisis psicológico, emocional de la situación, también les impactó. En ningún momento, las imágenes más el relato de las personas, el maletero, el boletero, etcétera, en ningún momento la soltó. Claro. Y la mayoría del tiempo la tuvo en brazos. La única circunstancia cuando se lo vio como medio desacomodado, más incómodo, fue cuando la nena se saca la capucha, gira la cabeza, saluda, porque Mía, a decir de todas las personas que la conocen, es una criatura muy dulce, muy cariñosa, muy simpática, muy locuaz, habla mucho. Entonces, se incorporó rápidamente a la conversación. Andá a saber por qué lo hizo la nena, porque él hablaba de frente al mostrador y la nena estaba mirando hacia el sentido contrario. Claro. O sea, le daba al mostrador, le daba la espalda a los al interlocutores de Alcaraz. Y la nena giró, y ahí es donde él inmediatamente le acomoda otra vez la cabecita, la vuelve a cubrir con la capucha de esa especie de canguro que tenía puesto, y se pone ya ahí más nervioso, y es el momento donde él decide, bueno, terminar de pedir la moneda, terminar de pedir el mate cocido. Hay un tema ahí que tampoco cierra. Si él no tenía... Hay otra imagen, mira, Jorge, es en el acceso a los baños de la terminal de Junín. Ellos van a pasar por ahí. No lo tenemos ahí remarcado, porque está llegando esta imagen y algunas no la pudimos procesar aún. Pero abajo a la izquierda lo vas a ver en la pantalla, sin remarcar cómo pasa, bueno, Alcaraz con Mía. Sí, déjame... Ahí está. Abajo a la izquierda, está Mía con esa especie de buzo con capucha roja, no sé, tiene algo rojo, una prenda roja. Sí, hay allí algo que todavía resta cerrar. Si él no tenía dinero, ¿cómo sacaba el pasaje para ir a Santiago del Estero? Bueno, tal vez justamente pidiendo en la terminal. No, pero él teóricamente llega a sacar el pasaje. Ahí pasan, mira, Sí. por la izquierda, frente a la máquina que vende golosinas, que vende... Ahí Allá siguen se su van. camino, ahí se van, sí. Saliendo del baño, ¿no? Bueno, tal Bueno, vez le sacó el Ahí cuando pasaje. llegaban, por Bueno, abajo, para los en la que imagen. conocen, Ahí para va. los que conocen la terminal de Junín, ese pasillito da la salida. O sea que teóricamente el circuito habría sido, entró, intentó pedir alguna moneda, fue a la boletería, compró o averiguó, no sabemos, compró o averiguó, no está claro, pasó por el baño y se fue. Claro, ahí la nena está sola caminando, entra y sale del baño sola, él Sí. entró al baño. Sí, lo que pasa es que, a ver, si él tenía que ir al baño, Claro. no puede entrar al baño de hombres con la nena. No, claro, la dejó y ella ¿Entendés? se fue y volvió, dio 2 pasos y volvió. Y después salen juntos y se van por ese pasillo. Algún dato más que... Ahí la alza y se van. Algún dato más que me gustaría contarte es que sorprende también la edad de Alcaraz. Él tiene 25 años. Y si bien tiene un pasado difícil, sin vínculos afectivos conocidos, sanos o
o existentes de ida y vuelta, digamos, haber hecho lo que mató con tanta hazaña, crueldad, alevosía, haber envuelto al bebé en una frazada, y dicen que hay puñaladas dadas antes de que lo envolviera y después. Bueno, la nena no cuenta nada, juega, está bien de salud, van a definir qué pasa con la cámara Gesell, las tías están dándole todo el amor y la comprensión, no preguntó por su mamá, y el único asunto a resolver es cuándo lo vuelven a convocar para declarar, Alcaraz. Sí, qué historia impresionante, ¿no? Estaba pensando hasta dónde puede llegar el cerebro, la psiquis de un ser humano y hasta qué nivel de desequilibrio, ¿no? Esa mente que llegó a ser tan extremadamente cruel con el hermanito y con la mamá, y que tiene esta actitud tan protectora y paternal con esta nena, ¿no? Fíjate qué nivel de desequilibrio en ese cerebro, y la peligrosidad, obviamente, de este sujeto que afortunadamente está detenido.